Hola a todos, aquí para empezar el mes del terror, les traigo otra historia Pokémon. Esto podría considerarse la tercera parte de verdadera naturaleza, claro si cuentan la historia que hizo Pile. Espero les guste, ahora empecemos con esta historia llamada Mi Libertad. Transmisión entrante. Aquí el centro de operaciones del equipo Rocket, ¿quién habla? Por Dios, necesitamos ayuda. ¿Quién es este? Soy Maxwell, soy un interno del equipo Rocket aquí en el cuartel oculto en Ciudad Azaela. Necesitamos ayuda, están atacando la base y, por Dios, esto es horrible. ¿Qué está sucediendo ahí? Es un Pokémon, está atacando la base. No sé cuál Pokémon es, pero es muy fuerte, y además, está matando a quien se encuentre. ¿Qué acabas de decir? Ese Pokémon está matando tanto a entrenadores como a Pokémon. Es horrible, ya mató a casi todos en las instalaciones, ninguno de nuestros Pokémon lo pueden detener, necesitamos ayuda urgente. Bien, aguanten lo más que puedan, mandaremos refuerzos. Oh Dios, aquí está. ¿Qué fue eso? Maxwell. Responde, ¿me puedes oír? ¿Alguien puede oírme? Es muy simple la verdad. Todos van a pagar por lo que nos han hecho. Por si no te has dado cuenta, soy una Miss Mayus. ¿Cuál es mi problema con los humanos? Aparte de que nos obligan a pelear entre nosotros. Pues sí, hay varias razones para odiarlos, pero la mía es por lo que ustedes le hacen a nuestras mentes. Ellos saben perfectamente lo que nos hacen, al fin y al cabo, ustedes crearon esas pequeñas prisiones llamadas Pokébolas en la que ustedes nos meten. Si quieren entender mejor, esto empezó hace un tiempo, cuando yo era una Miss Dreeus. Yo vivía en un bosque, a diferencia de otros Pokémon fantasma, me gustaba salir de día. Había algo en la luz del sol que me encanta, incluso hasta el día de hoy. Otra ventaja de esto, es que conocí a varios Pokémon que normalmente nunca logro ver por las noches, ya sea que estén dormidos u ocultos en algún lado. Cerca de ahí, había un lago donde muchos solían nadar, yo iba ahí cuando quería jugar con alguien, porque casi siempre había alguien ahí. Ahí conocí a varios de mis amigos, uno de ellos era un Nuzleaf. Él era mi mejor amigo. Fue uno de los pocos Pokémon que no me vieron raro la primera vez que visité el bosque. Claro, es un poco raro ver a un Pokémon fantasma en un lugar abierto. Eventualmente todos me aceptaron, en parte gracias a que era amiga de Nuzleaf. Él era algo ingenuo y un poco orgulloso, pero así lo quería. Era bastante feliz con la vida que tenía. Pero un día mi perspectiva del mundo se volvió más oscura. El día en que me di cuenta que para otros seres, nosotros no somos más que animales sin emociones ni vidas. El día que conocí a los entrenadores Pokémon. El día que perdí a mi mejor amigo. Estaba en el lago jugando y conviviendo con varios Pokémon de alrededor, cuando escuché que Nuzleaf me había hablado. Yo fui con él y él me dijo: Miss Dreeus, ¿me puedes acompañar? Yo claro acepté y fui con él. Caminamos un rato hasta que llegamos a un pequeño claro del bosque. Ahí él se detuvo y volteó a verme. Él dijo: Mira, hay algo que quiero decirte. Yo no sabía de qué estaba hablando, estaba atenta a lo que iba a decir, pero él por alguna razón parecía no poder hablar, estuvo balbuceando y mirando de un lado a otro por un tiempo. Estaba empezando a incomodarme, así que lo llamé para que volviera en sí. Después de eso, él tomó aire. Cuando parecía que al fin iba a hablarme, de repente oímos una voz al lado de nosotros. Wow, un Nuzleaf y un Miss Dreeus. Ambos volteamos a ver al lado, había un humano, con un pequeño aparato rojo en la mano. Yo me puse nerviosa, nunca antes había visto un humano antes. Vi a Nuzleaf, él se veía igual de nervioso, pero trataba de mantenerse fuerte. El humano guardó ese aparato rojo, y sacó una pequeña esfera. Presionó algo y esta se hizo un poco más grande. La esfera era roja de la parte de arriba, y blanca de la parte de abajo, con un pequeño botón en medio. Él la arrojó al aire, esta se abrió y salió una luz blanca brillante, de la cual salió un Blaziken. Jamás había visto un Pokémon como ese, era enorme y muy aterrador, yo estaba paralizada por el miedo, por más que quería no podía moverme. Repentinamente el humano exclamó:
Blaziken, usa patada ígnea. Instantáneamente el Blaziken se lanzó sobre nosotros dispuesto a atacarnos. Yo no podía moverme, solo veía como el ataque se acercaba cada vez más. Segundos antes que el ataque llegara, un jalón me sacó de mi lugar antes que el golpe me diera. Nosleaf me había jalado. Ambos empezamos a correr al lado contrario de donde estaban el humano y el Blaziken, pero entonces una enorme llamarada se formó enfrente de nosotros. Volteamos, y el Blaziken se estaba acercando. Estábamos atrapados y no sabía qué hacer. Yo nunca había estado en una pelea, y no conocía ningún ataque que nos pudiera servir. Empezaba a entrar en pánico y a respirar muy agitada mientras el Blaziken se acercaba, y las llamas tras nosotros se hacían más grandes. Fue cuando escuché la voz de Nosleaf. Escucha Misdreavus, quiero que huyas, y no importa lo que oigas, no voltees, solo vete lo más rápido que puedas. Antes de que siquiera pudiera procesar lo que me dijo, él me tomó con ambas manos y me arrojó con fuerza por encima del muro de llamas. Apenas logré pasar las llamas y caer al otro lado. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, quise regresar y ayudarlo, pero no había nada que pudiera hacer. Si me quedaba solo me iban a atrapar a mí también. Así que hice lo que me pidió y me fui de ahí lo más rápido que pude. Él me había salvado, pero ahora por eso él estaba atrapado. Pensar en lo que ese humano y ese Blaziken le están haciendo ahora me hizo sentir horrible por no poder hacer nada. Después de mucho correr, había regresado al lago. No sé cómo me veía que todos los Pokémon me preguntaron qué me había pasado. Yo les dije del humano que nos habíamos encontrado, que Nosleaf estaba en problemas y que debíamos ir a ayudarlo. Varios Pokémon se miraron a sí mismos un momento, y luego un Trico que era amigo de Nosleaf me dijo: Lo siento Misdreavus, pero no hay nada que podamos hacer. Yo le pregunté de qué estaba hablando, y él me respondió: No es la primera vez que pasa esto que nos dices. Cuando un humano atrapa a uno de nosotros, nunca lo volvemos a ver. No sabemos qué les hacen a los Pokémon, pero creo que es seguro decir que Nosleaf se ha ido. Incluso si fuéramos ahora, seguro ese humano ya se fue. No podía creerlo, mejor dicho, no quería creerlo. Yo me enojé con él. ¿Cómo iba a dejar a uno de sus amigos solo cuando algo como esto estaba pasando? Le grité que si él hubiera sido el atrapado, Nosleaf y yo sí hubiéramos ido por él. Estaba furiosa y empecé a gritarles a todos que los odiaba, que eran un montón de cobardes y demás cosas que me estaba sacando por la ira. En ese momento no supe cómo, pero lancé una bola sombra, y esta impactó en el lago, lanzando a varios Pokémon que estaban ahí al aire, cayendo sobre varios que estaban en tierra. Me emocioné un poco al ver que había aprendido un ataque tan fuerte. Cuando me di cuenta, todos me veían sorprendidos, y algunos con cara de enojo por lo que había hecho. A mí no me importaba lo que este montón de cobardes pensara de mí. Los maldije una última vez y me largué de ahí. Regresé a una cueva en la que estaba viviendo y me quedé sola. No dejaba de pensar en Nosleaf, en cómo él se había sacrificado para salvarme, y cómo yo no pude hacer nada por él. Además, ya nunca sabría lo que me quería decir. Esos pensamientos no me dejaron dormir esa noche, pero había tomado una decisión. Iba a entrenar, volverme más fuerte y buscaría a ese humano que se había llevado a Nosleaf. Durante varios días estuve entrenando, y aprendí varios ataques que me servirían para cuando finalmente decidiera buscarlo. Finalmente un día, mientras me dirigía a entrenar a otro lugar que estaba un poco alejado de donde nos habíamos encontrado ese humano la primera vez, lo volví a encontrar. Lo miré un momento y si era él. Era el mismo humano. No sabía si estaba lista para enfrentarme a él, pero al verlo, una enorme ira salió dentro de mí. Sin pensarlo solo fui hacia él y me puse frente a él. Él se sorprendió y me reconoció como la Misdreavus que había visto hace unos días. Me di cuenta que había saltado a la pelea sin ningún plan, así que hice lo primero que se me ocurrió. Puse la cara más aterradora que pude, y le lancé el grito más fuerte que pude. Mi plan era tratar de intimidarlo y hacer que me diga dónde está Nosleaf, pero por accidente había usado Echo Voz sobre él. Él cayó al suelo por la onda de sonido. No era lo que quería hacer, pero funcionaría.
Él se hizo hacia atrás, parecía que se sorprendió de lo agresiva que me había vuelto. Él agarró otra de esas esferas y la arrojó. Yo me hice para atrás, pensando que volvería a salir ese Blaziken de la última vez. Pero no. El que salió de esa esfera era Nosleaf. No podía creerlo, si era él, lo reconocí al instante que lo vi. Cuando me di cuenta, sentí una enorme felicidad. Él estaba vivo, y lo había encontrado. Fue tanta mi alegría que rápido fui con él y lo abracé. Pero algo se sentía extraño. Él no me estaba abrazando de vuelta. De hecho, se movía como si quisiera alejarme. Dejé el abrazo y lo miré a los ojos. Había algo en él, algo diferente. También noté que él me estaba viendo raro, como si no me conociera. Me acerqué un poco más a él y él retrocedió. Antes de que pudiera decirle cualquier cosa, el humano volvió a hablar. Nosleaf, usa hoja afilada. Nosleaf dio un salto hacia atrás, y usó hoja afilada. No podía creer lo que estaba pasando, no solo que Nosleaf me estaba atacando, sino que lo estaba haciendo porque ese humano, el que nos había atacado a ambos, se lo estaba ordenando. No reaccioné a tiempo y el ataque me dio de lleno. Sentí las hojas cortando mi cuerpo. Traté de mantenerme firme, pero seguía sin poder entender lo que estaba pasando. Luego el humano le ordenó a Nosleaf que usara bola sombra conmigo. Yo usé el mismo ataque, ambos chocaron y explotaron. Se hizo una cortina de humo que no me dejaba ver nada, entonces sentí un fuerte golpe. Nosleaf usó energibola conmigo. Me caí al suelo, pero volví a levantarme. No sabía por qué Nosleaf me estaba atacando, tal vez ese humano le hizo algo para que no me reconociera. Sea lo que sea, tenía que hacer que reaccionara. Fui hacia él y usé psicorrayo. El ataque le dio, pero él seguía de pie. Traté de volver a hablarle, pero él no me respondía. Entonces cambié mi táctica. Iba a atacar a ese humano. Me estaba preparando para usar bola sombra sobre él, pero entonces comencé a sentirme muy débil, y mi visión comenzó a ponerse borrosa. No pude mantenerme más en el aire y caí al suelo. Miré al lado mío y me di cuenta que Nosleaf había usado Giga Drenado. Yo no sabía qué hacer. Estaba cansada y muy lastimada. Solo me quedé tirada en el suelo, mientras vi que Nosleaf me veía con una cara inexpresiva, como si no le importara. Eso me destrozó. El humano se acercó, y sacó otra de esas esferas. Yo estaba herida y no podía levantarme, pero además estaba muy triste. ¿Qué es lo que este humano le había hecho a Nosleaf? ¿Qué cosa tan horrible le hizo para que mi mejor amigo me hiciera esto? Sea lo que sea, me lo iba a hacer a mí también. ¿Acaso iba a terminar igual que él? Incluso después que él me salvó. El humano presionó la esfera y esta se hizo más grande. Yo cerré los ojos. No quería ver lo que me iban a hacer. De repente escuché unos fuertes golpes. Me quedé allí esperando, pero nada había pasado. Finalmente perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba dentro de una cueva. Afuera estaba lloviendo muy fuerte. Al fin despertaste. Me di la vuelta, había un Pokémon que no había visto antes. Era un Mawile. Yo no sabía qué decir o qué estaba pasando, entonces él me preguntó: ¿Estás bien? ¿No te duelen tus heridas? Yo le respondí que estaba bien, y le pregunté qué había sucedido. Él me dijo que me vio cuando ese entrenador y Nosleaf me estaban atacando. Al parecer él aprovechó que estaban distraídos y atacó al entrenador y a Nosleaf por la espalda, y me llevó lejos de ellos. Yo le iba a agradecer por eso, pero entonces dijo algo que llamó mi atención. Tienes suerte que te encontrara antes de que ese entrenador te metiera en una Pokébola. Yo en ese momento no sabía que era una Pokébola, así que le pregunté qué eran. Al parecer ese era el nombre de esas esferas que tenía el humano. Dijo que usaban esas esferas para atrapar a los Pokémon salvajes, y añadirlos a un equipo para pelear con otros humanos con Pokémon, y para capturar más. Los humanos que hacían esto se llamaban entrenadores. Me pareció horrible que nos hagan pelear solo por deporte. ¿Qué clase de enfermos son estos sujetos? Yo le dije lo que había pasado con Nosleaf, y le pregunté por qué no me reconocía. Él me respondió:
Son las pokebolas. Le hacen algo a tu mente, hace que te olvides de quién eras, de tu vida antes de ser atrapado, y como ya viste, olvidar a todos los que conocías. Lamento decírtelo, pero ese Nosliffia olvidó todo, incluyéndote. Yo no dije nada. Solo me tiré al suelo y empecé a llorar. Ese maldito entrenador me había quitado a mi mejor amigo. Y todos esos entrenadores deben de haber hecho lo mismo a varios otros Pokémon en todo el mundo, ya que según el Mawile, la mayoría de los humanos eran entrenadores, o tenían Pokémon capturados. Entonces me surgió una duda. Le pregunté a ese Mawile cómo es que sabía tanto de los entrenadores. Él me respondió: Yo he estado con varios entrenadores. Más de los que recuerdo. He estado en tantas diferentes pokebolas que lo que sea que esas cosas hacen ya no me afecta. Pero igual no recuerdo de dónde vengo, o a mi familia. Me sorprendí al saber que él ha pasado por varios entrenadores. Le pregunté si tenía algún entrenador. Ya no. Ahora estoy solo. Ese día aprendí muchas cosas, y mi estado en el mundo, un mundo lleno de personas que me veían como un objeto para su entretenimiento. Eso me hizo enojar. Odiaba lo que nos hacían, quería hacer algo al respecto, pero ahora mismo no podía. Ya mucho había pasado y aún estaba débil por mi encuentro con ese entrenador. Solo le agradecí a ese Mawile y me quedé dormida. Al día siguiente en la mañana, el sol me había despertado. Miré alrededor de la cueva. El Mawile ya no estaba, pero había algo de fruta en el suelo. Después de desayunar salí de la cueva, y me fui del bosque. Decidí que haría algo al respecto con estos entrenadores Pokémon, ellos no tienen derecho a tratarnos de esta forma, pero antes, debía hacerme más fuerte, y para poder serlo, debía encontrar una piedra noche. Después de buscar y preguntar a varios Pokémon, logré encontrar una piedra noche en la calle Victoria. Fue difícil porque había Pokémon muy fuertes y hostiles, además de varios entrenadores. Ahí vi a varios entrenadores haciendo lo mismo, peleando y atrapando Pokémon. No podía esperar para hacerlos pagar por esto. Me alejé de la calle y me adentré al bosque, ahí estaría a salvo. Estaba anocheciendo, ya faltaba poco. Encontré un claro en medio del bosque, y cuando al fin apareció la luna, estaba directamente arriba de mí. Puse la piedra noche en medio del claro, y esperé a que algo pasara. Después de un tiempo, la piedra empezó a brillar, yo emocionada agarré la piedra y la sostuve cerca mío. Después de unos segundos lo sentí. Mi cuerpo comenzó a iluminarse, y sentí como mi forma comenzaba a cambiar, me hacía más alta, en mi cabeza se formó una especie de sombrero, y sentí como mi poder se hacía más grande. Finalmente la sensación paró, y la piedra noche desapareció. Me fui rápido buscando algo donde poder verme, hasta que encontré una cabaña abandonada cerca de la calle. Me metí, y me encontré un espejo. Había funcionado, logré evolucionar a una misma Ius. Ahora con esta forma, podía hacer pagar a esos entrenadores, y salvar a los Pokémon que ellos han atrapado. Pasaron unos días antes de que encontrara a mi primera víctima. Me fui de la calle Victoria ya que ahí los entrenadores eran demasiado fuertes, y antes quería probarme a mí misma. Me puse frente a ese entrenador como una Pokémon cualquiera, y tan pronto me vio, él quiso capturarme. Sacó a un Nosepass, el cual derroté con poco esfuerzo. Me sorprendí de lo fuerte que me había vuelto, me hubiera sido difícil siquiera acertarle un golpe a un Pokémon como ese, pero ahora, incluso logré derrotarlo, pero aún así, la pelea me había dejado algo cansada. No me di cuenta cuando sentí un pequeño golpe en la cabeza. Volté, y por un instante vi una Pokébola en el aire, antes que una luz roja saliera de este y me tocara. De repente sentí una enorme fuerza que me jalaba hacia la Pokébola. No podía moverme, así que cuando me acercó lo suficiente, la luz me introdujo dentro de la Pokébola. Tan pronto entré, noté que todo estaba oscuro. Por un segundo pensé que me había quedado ciega, y entonces fue cuando empezó. Empecé a oír ruidos, eran ruidos horribles, eran chillidos y gritos muy agudos, mezclado con unos susurros.
Sentía una enorme pesadez en la cabeza, como si unas enormes manos me estuvieran aplastando la cabeza en todas direcciones. Lo peor era que no podía moverme, solo seguir escuchando esos ruidos, los cuales después fueron acompañados por voces muy graves. Todas estas sensaciones me estaban volviendo loca, desesperadamente traté de moverme, de sentir alguna parte de mi cuerpo, de hacer algo para que esta maldita tortura terminara. Finalmente no pude hacer más, y pegué un enorme grito, grité con todas mis fuerzas mientras me esforzaba por moverme, hasta que por fin, lo logré. Logré sentir mi cuerpo y volví a moverme. Cuando recuperé el control total de mi cuerpo, vi como una luz me cegó, y antes que me diera cuenta, estaba afuera. Me tiré al suelo, todas esas cosas me habían dado un terrible dolor de cabeza, y la luz no hizo sino empeorarlo. Volté a ver a un lado, el entrenador seguía ahí, con una mirada decepcionada. De repente sentí unas náuseas que no pude contener. Vomité varias veces. Él pareció impresionarse. Todas esas cosas que sentí, ¿es lo que sienten todos los Pokémon que están ahí dentro? Eso es lo que los cambia. A mí eso ciertamente me había afectado la cabeza. Ahora las cosas tenían más sentido. Y eso no hizo más que hacerme odiar más a estos entrenadores. Cuando finalmente logré recuperarme de las náuseas, volví a ver a ese entrenador con una mirada asesina. El entrenador se disponía a sacar otra Pokébola, pero antes que hiciera eso, le detuve su mano usando psíquico. Él me miró asustado, lo cual hizo que me riera. No sabía por qué, pero me gustaba ver esa cara de pánico. Apreté más su brazo y este empezó a gritar del dolor. Rápido le tapé la boca, no quería que atrajera a alguien que esté cerca. Pero quería oírlo gritar, quería hacer que sufriera, que pagara por lo que había hecho a todos los Pokémon que había atrapado. Pero no podía hacer eso ahora, debía matarlo rápido. Usé psíquico en su cabeza, cada vez con más fuerza, él trataba de gritar más pero yo se lo impedía, hasta que por fin, empecé a oír unos pequeños cracks en su cabeza, y esta empezó a partirse. Mares de sangre pasaban por su cabeza y terminaban bajando por su cuerpo hasta llegar al suelo. Seguía así hasta que finalmente, su cabeza explotó en una fuente de sangre, la cual me empapó de todas partes. Miré al suelo lo que había hecho. Lo había matado. Había matado a otro ser vivo. Yo me sentí muy feliz. Empecé a reír. Jamás había reído tanto en mi vida, reí tan fuerte que me empezó a doler la garganta, y caí al suelo, justo al lado del cuerpo, en el charco de sangre. Me empecé a revolcar en esa sangre, no sabía por qué, pero me encantaba, era mórbido y asqueroso, pero no podía dejar de hacerlo. Sentí una gran libertad al ver su cuerpo inerte y sin cabeza en el suelo, sentí una gran sensación de justicia por lo que este maldito había hecho a esos Pokémon que tenía. Ahí recordé, los Pokémon seguían dentro de esas Pokébolas. Rápido levanté el cuerpo y agarré las Pokébolas. Solo tenía 3. Las estuve viendo y moviendo un rato, no sabía cómo funcionaban esas cosas. Hasta que recordé el pequeño botón en medio. Lo presioné y la Pokébola se hizo más grande. Hice lo mismo con los demás, e hice lo que los entrenadores hacían. Las arrojé. Estas se abrieron, y salieron el Nospas con el que había peleado antes, un Pidgeotto, y un Lombre. Ambos miraron alrededor confundidos, incluso cuando me vieron. Yo les señalé el cadáver de su antiguo entrenador. Les dije que ya eran libres, que no tenían que seguir siendo presas de ese entrenador. Lo raro fue que ninguno de ellos me respondió, solo estaban viendo en dirección al cadáver. Cuando vi sus caras, estas estaban llenas de pánico. De pronto todos fueron hacia el cadáver, y empezaron a llorar alrededor de este. Yo no podía creer lo que veía. Pensé que ellos estarían felices de ser libres de nuevo, fue cuando entendí otra cosa. Esos ruidos, todas esas cosas que sentí en la Pokébola. Hacía más que solo hacerte olvidar de quién eras. También te volvía obediente y leal a la persona que te atrapó. Por eso ellos están así.
Por eso Nosleaf siguió las órdenes de ese entrenador. Cuando me di cuenta, los 3 Pokémon me estaban viendo furiosos. Yo no sabía cómo reaccionar en ese momento, no esperaba que esto pasara y no tenía nada preparado para esto. De repente los 3 Pokémon se me abalanzaron encima y me empezaron a atacar. Lograba esquivar unos golpes, pero otros terminaban dándome y causándome mucho daño. Intenté defenderme, pero eran 3 contra 1. En un momento terminé en el suelo, mientras los 3 Pokémon se me acercaban. Ahí en el suelo noté algo frente a mí. Una de las Pokébolas. Rápido la tomé y la hice grande. Pensaba que si tal vez la destruía, lo que sea que ésta les hizo a sus mentes desaparecería, y al menos uno de ellos volvería a la normalidad. Tomé la Pokébola y la destruí usando psíquico. Volví a ver a los Pokémon, pero los 3 seguían con esa mirada de furia. No había funcionado. Ellos volvieron a ir contra mí. Yo sin pensar tomé las otras 2 Pokébolas que había, y de la misma forma que había visto antes, metí al hombre y al Pidgeotto en sus Pokébolas. El Nosepass se detuvo de la impresión. No podía creer que había metido a 2 Pokémon dentro de estas horribles cosas, pero no tenía otra opción. Después de unos segundos el Nosepass volvió a atacarme. Yo lo esquivé lo mejor que pude, no quería pelear con él, quería ayudarlo, a él y a los demás a ser como eran antes que las Pokébolas les lavaran el cerebro. En uno de sus ataques logró darme, y yo rodé varios metros por el suelo. Cuando me empecé a levantar, sentí algo pasando por mi cabeza, y que entró en mi ojo, el cual me empezó a arder. Lo toqué con mi mano y vi. Era sangre. Estaba sangrando. El Nosepass seguía yendo por mí. Volví a ver mi mano manchada con mi propia sangre. Y ahí fue cuando entendí, lo último que había que entender. No podía salvarlos. Usé paz mental para hacer que mi siguiente ataque fuera más fuerte, y luego, cargué una bola sombra con todo mi poder. El Nosepass al ver lo que estaba haciendo se detuvo y trató de huir. Pero no iba a permitirlo. Lancé la bola sombra, y esta le dio al Nosepass en la espalda con tanta fuerza que este explotó en una nube de polvo. Lo maté. Maté a otro Pokémon. Esto no era lo que quería, yo quería salvar a estos Pokémon, ellos no tienen la culpa de lo que les ha pasado. Me sentía muy mal por lo que había hecho, por haber tenido que asesinar a un Pokémon inocente, entonces. Porque me sentí tan feliz. Estaba feliz por matarlo, no sabía por qué, solo me gustaba matar, tal vez. Esa Pokébola sí tuvo un efecto en mí. Me había vuelto más sádica, y me encantaba la idea de matar y torturar a otros. Pero no, aún sabía que tenía que hacer pagar a esos malditos entrenadores, y a todos los que atrapan Pokémon. Miré a lo lejos, aún estaban las 2 Pokébolas con el Pidgeotto y el hombre dentro de ellas. Yo las tomé del suelo, y con una enorme sonrisa en la cara, las destruí. Unas pequeñas luces salieron de ambas Pokébolas cuando las destruí, y luego desaparecieron en el aire. Creo que también los había matado. Aquel día aprendí mucho, aprendí cómo funcionaban las Pokébolas, el verdadero efecto que tenían en los Pokémon, que los Pokémon atrapados ya no tienen esperanza, y lo más importante, que me gusta matar. Y eso es lo que haré. Mataré a todos estos malditos humanos que nos quitan nuestra libertad para volvernos sus esclavos incondicionales. Es lamentable que no pueda hacer algo por esos Pokémon que ya han sido atrapados, pero al menos, lograré evitar que varios otros sufran el mismo destino. Eso es lo que debo hacer, y bueno, no hay nada de malo que me divierta también un poco, ¿cierto? La verdad, matarlos así de rápido ya no es divertido, así que he pensado en varias formas creativas el cómo podría matar. Tal vez meterles una bola sombra por la boca y que los destroce por dentro, o usar psíquico para mover todos sus órganos y hacer que salgan con fuerza por todos sus orificios. ¿Qué puedo decir? Siempre me decían que tenía una gran imaginación. Pero no soy tonta, tengo las cosas planeadas. Primero me desharé de las grandes organizaciones como el equipo Rocket, el equipo Aqua, el equipo Plasma, y todos ellos tratan aún peor a los Pokémon que todos los demás, además por ser criminales, no llamaría mucho la atención.
luego seguirán los del alto mando, luego los líderes de gimnasios, y al final solo quedarán los entrenadores corrientes. Sí, he aprendido más cosas de este mundo en el tiempo que llevo viajando. Acabaré primero con los más fuertes, y seguiré así hasta que acabe con todos. Pero bueno, por eso hago lo que hago. Espero que entiendas ahora por qué hice lo que hice. ¿Y bien qué te parece? Por favor déjame ir, no quiero morir por favor. Oh. Ja 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 ja, pero qué tonta soy, lo había olvidado. Los humanos no entienden a los Pokémons. Apuesto a que solo me oíste repetir mi nombre una y otra vez sin parar, ¿verdad? Bueno, aún así fuiste muy amable al oír mi historia, tenía que sacármelo del pecho. Aunque claro, tuve que atarte a esa silla para que me oyeras. Bueno, al menos no me interrumpiste ni una vez, así que por ser tan amable, te mataré rápido y sin dolor. Y así cayó otra base del equipo Rocket. El plan estaba yendo excelente. Si las cosas siguen como van ahora, dentro de poco ningún Pokémon deberá preocuparse de los entrenadores. Me pregunto dónde estará aquel Mawile que me salvó la primera vez. Si lo vuelvo a encontrar, debería agradecerle especialmente por lo que hizo por mí. Ahora tengo una nueva perspectiva del mundo, y la verdad, nunca me había sentido tan bien. Matar y liberar a esos Pokémon de una vida de esclavitud y mentiras me hacía sentir más viva que cualquier otra cosa. Para mí, esto era lo mejor de todo, y no planeaba parar pronto. Esos entrenadores. Casi les agradezco por darme esta nueva vida. Ahora seguiré con mi misión. Ellos no se salvarán de lo que nos han hecho, ninguno de ellos, y jamás me atraparán. No me quitarán mi mente, mi vida, y lo más importante, mi libertad. This is what it's like to be free. Ripping up